Bueno, buenas tardes a todos, o buenos días, o buenas noches, depende de desde dónde nos vean. Bienvenidos entonces a la presentación del libro de Fabricio Prado, El borde del imperio, Redes Atlánticas y Revolución en el Río de la Plata Borbónico, que ha sido publicado recientemente en Argentina, basado en su tesis doctoral que fue presentada también en Estados Unidos. En esta ocasión nos acompañan para presentar este libro la doctora Diana Rosselli Pérez Gerardo del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México y Giovanna Celaya de la Universidad Veracruzana también en México. Nos da mucho gusto participar en esta reunión, sobre todo porque forma parte de una red en la que varios de nosotros colaboramos, que es la red GeoPAM, y justo nuestro trabajo sería también tratar de fomentar los trabajos, las investigaciones, proyectos que tienen que ver, bueno, con diversas temáticas, pero en nuestro caso, sobre todo, estamos tratando de trabajar en torno al nodo dentro de GeoPAM, que es de las redes oceánicas. Así que justo el libro de Fabricio Prado es un importante aporte que nos permite entender justo cómo las navegaciones, los espacios marítimos, los espacios portuarios, los estados portuarios, a final de cuentas juegan un papel relevante que nos obligan a pensar también en las estructuras sociales, políticas, económicas, más allá de los espacios territoriales, sino que también nos obliga a pensar en todos estos espacios marítimos que van a servir de conexión, de espacios de sociabilización, de intercambios culturales, económicos, políticos, etcétera. Así que estamos muy contentos por hablar el día de hoy de este trabajo de Fabricio Prado y en primer lugar entonces le vamos a dar la palabra al autor para que él nos platique de qué va el libro y posteriormente ya le daremos la palabra a nuestras comentaristas del día de hoy. Muchas gracias, Fabricio. Entonces te damos la palabra. Muchas gracias a Guadalupe, a Diana y a Giovanna. También muchas gracias por llevar el tiempo para leer el libro y poner el trabajo, pensar sobre el libro para hacer los comentarios. Es un gusto y un placer estar aquí presentando, ahora es mi turno de presentar el GeoPAM, especialmente en este nodo que empezamos hace un tiempo y que también me encanta mucho, que me parece un foro especialmente fructífero para discusiones sobre los océanos y todas sus conexiones. Bueno, a empezar, quiero compartir mi pantalla porque quiero, un buen historiador tiene que tener algunas tablas y algunos mapas, así como, y ahí considero que es fundamental. Pues bien, aquí ahora comparto mi pantalla. Perdón, quiero reubicarme aquí para que pueda ver a todos y también al... Ustedes pueden ver la presentación. Podemos verla, pero ¿puedes abrirla también? Sí, sí. Listo, gracias. Ok, bien. Entonces, aquí está la tapa, que me parece se quedó más, me gustó más esa tapa de la tapa original. Voy a ver, al final voy a mostrar el mapa de la tapa original del libro en inglés, pero para mí, les cuento que es un honor tener mi trabajo traducido para el español y publicado en Buenos Aires, por cuenta que, bueno, soy un brasileño que estudia el Río de la Plata y estoy basado en Estados Unidos. Redes transnacionales, sí, tenemos. Y también es siempre como un extranjero mirando desde afuera a otro país, siempre es como un poco, me reafirma que mis esfuerzos no se van todos a agua por abajo, ¿no? Sirve para algo. Entonces, yo, preparé aquí algunos de los puntos, por así decir, claves del libro, ¿no? Que intenté desarrollar en cada uno de los capítulos. Entonces, preparé una cosa que quiero, no mucho larga, pero que la idea es recapitular los puntos centrales
y también dar un destaque a las discusiones historiográficas que yo quise hacer una intervención. Así que mi espacio es el Atlántico. Número uno, yo creo que el Atlántico es uno Atlántico. El norte y el sur no se pueden separar, aunque geográficamente lo sean, están conectados. La tendencia de las historiografías nacionales, obviamente, es achicar los procesos para que se queden adentro de sus territorios. Ese libro, yo hice un esfuerzo muy fuerte para cruzar las fronteras de los territorios y demostrar cómo los procesos y la gente no tenía esas fronteras políticas, sea nacionales, mucho menos nacionales, o sea, mismo los imperios, como unas fronteras que generase una división, ¿no? Entonces, esa idea que para mí el Atlántico Sur surge como un espacio económico integrado, especialmente el Río de Janeiro o Brasil y la región del Prata. No se puede comprender la historia y el desarrollo social, político y económico del Río de la Plata sin la influencia de los luso-brasileños. No solamente de la perspectiva de guerras, de disputa de territorio o diplomacia, sino que los propios procesos de población, de crecimiento, de desarrollo económico, de expansión hacia el interior desde las ciudades, puertos y más que todo en las perspectivas demográficas y comerciales. Y esa zona fue una zona de frontera múltiple. Así que aquí se puede ver como, por ejemplo, está los guaraníes, los minuanes, los charrúas, todos desde el interior, lo que aquí voy a llamar la banda oriental. Esa región que hoy es el Uruguay, más o menos, ¿no? Pero que los jesuitas de las misiones las llamaban las estancias, la vaquería del mar, la estancia de las misiones, que los portugueses llamaban del continente del Río Grande, ¿no? El continente del Río Grande de San Pedro. Desde Buenos Aires empezaban a llamar la Banda Norte y a partir de la mitad del siglo XVIII empiezan a hablar de esa tal Banda Oriental. Mira que es Banda Oriental del río Uruguay. Y es la ciudad-puerto española clave es Montevideo. Y por todo hasta 1777 estaba ahí también la colonia del Sacramento. La colonia del Sacramento situada justo enfrente a Buenos Aires en el Río de la Plata, fue la única colonia portuguesa en las Américas que no se quedó con Brasil. Funcionó como un puerto atlántico en el Río de la Plata, mismo antes que Montevideo o Buenos Aires fueran habilitadas a tratar con el comercio oceánico. O sea, por 100 años, Colonia del Sacramento fue un nido de contrabandistas, como lo describieron la historiografía nacionalista de Brasil. Esa zona, para mí, yo hablo de una frontera oceánica, no solamente de una frontera hacia el interior, ¿no? Por cuenta que es una frontera que llega a través de un puerto, llegan los portugueses, llegan los ingleses, aliados de los portugueses. En los puertos españoles llegan también holandeses, franceses, y en ambos puertos, sea Colonia, los portugueses o Montevideo, vamos a tener también viajes directas de navíos americanos, norteamericanos, volviendo de Asia, ¿no? O mismo viajes desde el Río de la Plata, Brasil, rumbo a África y el ingreso de esclavizados directamente por esos puertos platinos.
Entonces, mi idea es que eso que vemos, que es de a dónde surge el Uruguay y Argentina y Brasil, el Río de la Plata era más que nada una zona de interacción en el Atlántico Sur, a donde súbditos de distintos imperios conectaban distintas regiones, movilizaban diferentes redes y recursos en todo el continente y más allá. Así que para la formación es interesante que en Brasil nadie, la historiografía siempre como fue un poco de silencio, ha hecho un poco de silencio sobre la presencia brasileña en el Río de la Plata. Hay excepciones, especialmente Alice Piffer Canabrava, que siempre que hablaba de la presencia comercial brasileña en la fundación de Buenos Aires en el siglo XVII, pero para el siglo XVIII, por cuenta del fracaso que se termina la colonia portuguesa en 1777, es conquistada por España, Brasil hubo siempre un silencio sobre la presencia brasileña en la formación de la región de la banda oriental y en la cuenca del Plata como un todo. Yo creo que es imposible comprender esos procesos, mismo para Brasil. Yo hablé aquí que voy a demostrar cómo es importante la presencia brasileña en el Río de la Plata, especialmente para la formación de la región de la banda oriental, en contraposición a Buenos Aires en muchos casos. Pero también hay que pensar que desde Brasil, ¿a dónde se consigue plata? ¿De a dónde se conseguirían, venían los cueros, la grasa, el cebo que estaba siempre a venda, que se encontraba en la plaza de Río de Janeiro a venda? O mismo el cobre, el cacao, la cascarilla, todos esos productos, especialmente la plata, ¿no? Eran fundamentales para reexportación y consumo en Brasil y venían del Río de la Plata. Lo que es importante, el detalle que hasta ahora aún todavía no había mencionado, es que esas interacciones, esas trocas comerciales eran prohibidas, eran contrabando. Y esa es otra cosa. Las redes de comercio y contrabando, para mí, y yo planteo, son las mismas redes de comercio legal. Y eso es una idea que la historiografía más tradicional siempre habla del contrabando como una debilidad de los imperios, como un error, como algo fuera de la norma. Yo planteo que no, que el comercio de contrabando es parte del mismo comercio legal, que involucra a los mercaderes, a las autoridades, y que, en otras palabras, son parte, que en verdad el contrabando es una tool of empire, ¿no? Es una herramienta del imperio. Y vamos a ver que que esas redes de contrabando también movilizan no solamente capitales, pero también poder político, ¿no? Y bueno, aquí solo me gustan los mapas y yo creo que en este grupo todos les encanta el mapa. Así que ve así, Colonia, ya siempre, todo el siglo XVII, el puerto de Buenos Aires es lamentable, no es un puerto, ¿no? Pero aquí, la costa uruguaya es toda llena de puertos. Ideal para el contrabando, por así decir. Todo el sedimento que viene del sistema del río Paraná se deposita en las márgenes de los occidentales del río de la Plata. Pero aquí en montones de puertitos. El mejor de todos es el de Montevideo. Pero el segundo mejor y más cerca de Buenos Aires es el puerto de Colonia, protegido por la gran isla de San Gabriel y los islotes que ahí están. Antes de los portugueses que fundaron la colonia en 1680, buscando reconectar Brasil con el Río de la Plata después del fin de la Unión Ibérica,
los holandeses y ingleses siempre paraban por aquí. Cuando los holandeses vieron los portugueses fundando a Colonia del Sacramento, describieron como ahora tomaron el monopolio de las islas de San Gabriel los portugueses. Solo para decir que esa siempre fue una región de interacción transimperial, un hotspot de interacción transatlántica. Y ahí podemos ver aquí también cómo el puerto de Montevideo viene al principio del Río de la Plata, mucho más fácil de llegar mismo que el de Colonia, pues la navegación del Río de la Plata siempre fue un poco difícil, ¿no? Por eso tantos naufragios en esa región. La Colonia del Sacramento fue el primer pueblo fundado por europeos, para europeos, en la banda oriental, actual territorio del Uruguay. Ese mapa es de 1731, cerca del momento a donde Colonia se llegó a 3.000 habitantes portugueses. En ese momento, Colonia se convirtió en un puerto fundamental para el ingreso de telas, de productos de manufacturas inglesas como hierro, papel y otros productos de Europa, todos venidos por vía de Brasil. También venían azúcar, cachaza, ¿no? Aguardiente de cana, tabaco negro especialmente, y un poco, va a llegar café, pero más tarde, y también otros productos de Europa, mismo naranjas llegaban ahí. Pero interesantísimo, en ese momento también tenemos un fuerte, grosso tráfico de esclavizados. Colonia se convierte no solo en un puerto de intercambios comerciales de productos, sino de humanos, de gente y de trabajo. Y para ver aquí cómo está desarrollado, que hoy el casco de la colonia, el casco histórico de la colonia, es solo la parte fortificada, pero aquí vemos toda la expansión rumbo hacia el interior. En ese momento, los españoles de Buenos Aires reclamaban que habían estancias de portugueses más de 20 leguas adentro de la campaña. En ese momento, la explotación de cueros por los portugueses y de otros indios de las misiones, así como los de Buenos Aires, llegaban que producieron una falta, el desaparecimiento de vacunos en la campaña, en los campos del interior, que llevaba cerca de 2 meses, tenían que viajar 2 meses para encontrar vacas, ¿no? En ese momento. Así que vemos que la explotación hacia el interior empieza con los portugueses. Montevideo es fundada solamente en 1724, 24 por los españoles, no 26 si querés. Entonces, aquí vemos un poco de la población. Por cuenta de la guerra de Buenos Aires, resistir a la presencia de los portugueses, vemos que hubo varias fundaciones de colonia. La primera en 1680, los españoles de Buenos Aires, juntos con los indígenas guaraníes, desalojan los portugueses. De nuevo lo fundan en 1681. En 1705 pierden la colonia los portugueses solamente para recuperarla en 1716 por cuenta del Tratado de Utrecht. Y ahí en 1722 tenemos el primer censo con 1.388 habitantes. En 32 ya estamos estimado a 3.000, ¿no? A 1735, cuando hay un sitio por cuenta de la guerra, que va a ser un poco la guerra del acento por ahí, y la caída de los habitantes hasta de la población, 1742, pero vuelve aquí, ¿no? A crecer. En 1760 tenemos casi 3.000 habitantes de nuevo. Pero ojo, aquí es un momento clave.
Esos 2.712 habitantes en 1760, 60% de ellos son o clasificados como negros esclavos o pardos. Así que tenemos un cambio en la estructura demográfica de la colonia. Y hacia la segunda mitad, Colonia es mayoritariamente un pueblo de color, ¿no? Yo planteo dos cosas. Uno, Colonia se convierte en un puerto esclavista y que la mayor parte de esta población está ahí para ser traficada hacia América Española, Buenos Aires, y de Buenos Aires hacia el interior, Potosí, Lima, ¿no? Todas las provincias interiores rumbo hacia el Alto Perú. Y dos, que había también una población, una comunidad afro-platina residente en Colonia. Teníamos una hermandad del Rosario, que es la hermandad de negros. Y después mismo, con la formación del campo del bloqueo, vamos a tener la capilla de San Benito en los arrabales de la colonia. O sea, la presencia demográfica de Colonia va más allá de Colonia. Por toda cuenta de la deserción, del tráfico de esclavizados y de las muchas caídas de Colonia, muchos luso-brasileños, afro-luso-brasileños, latinos, fueron exportados de ahí. Muchos se mudaron y se fueron a Montevideo, muchos poblaron hacia el interior. El tráfico de Colonia, podemos ver que directamente con África hubo pocas raras embarcaciones. No las encontramos aquí, especialmente rumbo al final de la década de 1740. Lo que pasa es que Río de Janeiro, las élites de Río de Janeiro consiguieron el monopolio para fornecer esclavizados, para suplir de esclavizados a Colonia del Sacramento. O sea, se prohibió el tráfico directamente con África y se formaliza desde 1750 una ruta de abastecimiento entre el Río y el Río de la Plata, ¿no? Con el monopolio de los comerciantes de Río y en menor grado de Bahía, ¿no? Y eso todo siempre siendo prohibido exportar esclavizados hacia los reinos de España, pero sabemos que así lo hacían. El gobernador de Colonia mismo puso un impuesto de 10 pesos por esclavizado vendido hacia los reinos de España, pero eso teóricamente era prohibido, ¿no? Bien, y ahí utilizo un mapito de 1737 que demuestra el sitio de la colonia, pero aquí estoy utilizando para hablar del fin de la colonia. En 1777, el virrey de Ceballos llega al Río de la Plata con dos misiones. Una, crear el virreinato del Río de la Plata y echar a los portugueses. Y así lo hace. Y vacía la colonia, sacan toda la gente, envían 500 militares de vuelta al río. Otros 1000 son llevados a Buenos Aires e internados hacia la frontera, como Magdalena, Luján y mismo Córdoba. Las casas de la colonia son destruidas, se sacan las tejas, se sacan los ladrillos, las puertas, las ventanas, todas, y se llevan para Buenos Aires. Mismo para la construcción de los muelles del puerto de la ensenada de Barragán, se utilizan piedras de colonia. Es una idea como de Lenda Cartago, que se destruye totalmente. Y en ese momento, muchos, pero muchos, más de 500 portugueses, juraron fidelidad al rey de España y se reubicaron hacia el interior de la banda oriental o hacia Montevideo. Y los grandes comerciantes de Colonia, esos se marcharon hacia Montevideo. Entonces, vemos que en ese momento es Montevideo, a partir de 1777, se cría el virreinato y Montevideo se convierte en el puerto principal. O sea, Buenos Aires
se convierte en capital del virreinato, la sede de la audiencia, pero el puerto, se queda con Montevideo. O sea, Montevideo va a surgir como el puerto de Buenos Aires, la parada obligatoria de todos buques ingresando o saliendo hacia el Atlántico. Importantísimo, el único puerto de la región habilitado a recibir esclavizados. Entonces, ahí vemos ya una cosa, y hay que pensar que los comerciantes de Colonia se reubicaron en Montevideo, trayendo sus redes hacia el Río de Janeiro, ¿no? Vamos a ver que eso vendrá a ser significativo para en los años siguientes. Justo al momento, y si en 77 se destruyó a Colonia, en 78 ya empezamos de nuevo, un buque sale de Montevideo y llega en Río de Janeiro y reconecta esa ruta Colonia, Río de la Plata, Río de Janeiro, y quieren comercio. Esa es la idea. En los próximos años, autoridades de Montevideo y de Río de Janeiro van a crear acuerdos informales, a punto de que don Francisco Maciel aparece en Río de Janeiro como el delegado de los comerciantes de Montevideo y habla con el virrey. Y dice que están todos aquí, especialmente el comandante del resguardo, el portugués, al naturalizado español, don Cipriano de Melo, ¿no? Que están todos preparados para recibir buques brasileños, que pueden salir del río con una patente de navegación para Río Grande, pero que pueden ingresar a Montevideo bajo pedido de arribada forzosa. En ese momento vemos que las redes informales se rearticulan y que el comercio ahora entre Montevideo, o sea, comercio de Buenos Aires, ahora vía Montevideo, pasa hacia el río. Esa ruta se reestablece. Se aprovecha mucho de los periodos de comercio neutral, como podemos ver, son esos picos, y después de la regulamentación de las liberalizaciones del 1790 también, vemos que los ingresos son muchos. En general, utilizaban licencias para comercio neutral. Otras veces, los comerciantes de Montevideo pedían para llevar sus mercancías hacia el Río de Janeiro y de ahí transbordar para buques portugueses y pasar para Lisboa y después Cádiz. Muy bien, muchas veces, muchísimas veces, llegaban al Río de Janeiro y no seguían adelante, vendían las cosas que tenían ahí y compraban esclavizados, cachaza, azúcar y otros productos también ingleses o mismo asiáticos. Entonces, ese es un punto importante porque siempre la historiografía inglesa en general y parte de la historiografía sobre guerra siempre veía ese periodo de los años 90 como la interrupción del comercio atlántico español. Y ahí vemos que no, están se utilizando de otras rutas transimperiales, pero vía de las Américas. Hoy vienen hacia Río y de ahí siguen con los portugueses, o pasan a Habana y de Habana hacia los Estados Unidos y ahí avanzan para Europa. Pero hay que ver que el comercio neutral no es estrictamente directo cruzar el Atlántico. Es estudios hispanoamericanos, comprendían muy bien sus espacios portuarios y sus redes en el Atlántico para seguir. Ellos mantuvieron el imperio español gracias a sus redes de contrabando, ¿no? Ese es un punto fuerte que hace hincapié. En ese periodo también vemos que la jurisdicción, el empoderamiento de las élites políticas de Montevideo. Y aquí mi gran punto es que Montevideo se convierte en el puerto central de la banda oriental.
que desde ahí los caminos y rutas todos van a empezar a centralizarse por Montevideo, aunque Montevideo no tuviera jurisdicción bajo la banda oriental. No, aquí podemos ver la evolución, 1770 formalmente vemos eso. Pero aquí no es la jurisdicción de Cabildo que estoy viendo a dónde están enviando los guardas para las aprehensiones. Entonces, en cuanto a la historiografía, habla mucho y muy correctamente de la importancia de las jurisdicciones, de los cabildos. Hay que ver de forma práctica también quién estaba manejando. Por ejemplo, aquí veo los siguientes mapas, de número 2 y 3, demuestran a dónde estaban los montevideanos, hacían guardas para proteger la frontera del contrabando. Porque es Montevideo que tiene la jurisdicción sobre fronteras y sobre el comercio de contrabando. Y con ese instrumento, Montevideo empieza a crear guardias. Montevideo empieza mismo a hacer la logística para la fundación de pueblos que oficialmente están bajo jurisdicción de Buenos Aires, pero las autoridades, para el despacho de materiales, de plata, de gente, y mismo cuando se hacían aprehensiones, los involucrados y las sumarias del proceso tendrían que irse a Montevideo, y son autoridades montevideanas que tenían el control de las aprehensiones. Entonces aquí vemos cómo el control del contrabando como sería una otra línea de poder que los montevideanos, las élites comerciales de Montevideo, van a aprovechar de forma muy efectiva para expandir su poder y jurisdicción. Vemos que eso también se demuestra en los mapas, ¿no? Por ejemplo, aquí es un mapa de 1804, fértiles campos de Montevideo. Ya está, oficialmente eso debería ser campos de Buenos Aires, pero los cartógrafos, por sus informaciones que recibían, ya habían de otra forma. Lo que sugiere es la territorialización de una región que ahí ya se va a llamar de Banda Oriental o provincia de Montevideo. También, solo para... Esas son la distribución de los portugueses aquí en un lado en Buenos Aires, en otro lado en Montevideo, en principios del siglo XIX. En Montevideo, estamos casi en todas las cuadras hay un portugués, no hay una concentración específica de portugueses. Al revés de lo que pasa en Buenos Aires, a donde la población de portugueses siempre fue muy controlada. Siempre se desarmaban los portugueses en cualquier conflicto. Tenían que estar registrados para vivir en específicas manzanas. En Montevideo, los portugueses nunca fueron expulsos, nunca se expulsó a los portugueses. Siempre hubo las órdenes, pero siempre decía, bueno, después, quizá los que no estén casados, o que están, pero nunca efectivamente se expulsaba a nadie. Y por ahí se ve también que vivían en todos lados, ¿no? Y bueno, esta es una demostración un poco gráfica aquí de los resultados de los padrones. Y aquí otra como los viajeros tienen esa visión, ¿no? Llegan en el puerto de Montevideo y están, ¿por qué ruta? Llegan ahí y hablan con comerciantes, piden informaciones. Y lo que vemos es que la ruta es Montevideo, Río de Janeiro. Y los viajeros los demuestran bien eso, ¿no? Eso viene de la John Carter Brown Library, Guadalupe. Tudo em inglês. Vamos ver se a outra fala em espanhol. Porque está chovendo. Será? Y se puede mutar, mute. Y ahí, ¿no? Bien. Lo que pasa con la revolución, en la revolución esas conexiones se quedan aún más claras, esa conexión Brasil, Montevideo, y Montevideo utilizando las conexiones del contrabando para empoderarse políticamente, se queda aún más claro, por cuenta que vamos a ver
que empezando en 1810, Montevideo rompe con Buenos Aires, de verdad en 1808. Y ahí van a tener Montevideo como un bastión realista en el Río de la Plata, y las élites de Montevideo simplemente van a pedir ayuda de Brasil para contener los revolucionarios, para mantener sus redes de comercio hacia Río y más allá, y no solamente para contener a Buenos Aires, para derrotar a Artigas. Y después, mismo que los ingleses lo habían convencido a los portugueses salir después de 1811, en 1816, el Cabildo de Montevideo envía una delegación al Río pidiendo una ocupación para libertar la banda oriental de la anarquía artiguista. Anarquía, evidentemente, desde la mirada de los estancieros y los comerciantes que derivaban su poder del periodo colonial. Y en 1820 tenemos la derrota de Artigas y efectivamente la incorporación de la banda oriental como la provincia cisplatina del Imperio brasileño. Y ahí vemos que las élites comerciales coloniales estaban totalmente involucradas en los procesos de integración de Brasil, de la banda oriental a Brasil. Aquí solamente podemos ver que a medida que la revolución avanza, vemos que la presencia extranjera crece y por primera vez vemos más buques extranjeros que buques españoles en el puerto de Montevideo. Cuando avanzamos más para el periodo de las Cisplatinas, ahí vemos la supremacía portuguesa y extranjera en el puerto de Montevideo. Lo que es importante destacar aquí, subrayar, es que Montevideo en ese momento se achicó como puerto atlántico, en el sentido que se convierte en un puerto dependiente del Río de Janeiro. El dominio luso-brasileño hace con que Montevideo se convierta más en un puerto regional y de reexportación de productos de Brasil o ingleses vía Brasil. Y ahí vamos a ver que especialmente la guerra civil entre luso-brasileños y los voluntarios reales en 1822 en la banda oriental desarticula el proyecto. ¿Qué pasó? Con la independencia de Brasil, 3.000 voluntarios reales se quedaron en el lado de Portugal y tomaron Montevideo. La administración luso-brasileña se quedó del lado de Río de Janeiro. Y ese fue el principio del fin de la provincia cisplatina. La crisis comercial por perder el puerto por 2 años va a hacer con que mismo los comerciantes que estaban en el lado brasileño dicen que ya no había sentido, que no tenía cómo mantener ese proyecto. Y ahí culminamos con 1825, la Cruzada Libertadora de La Valleja. En otras palabras, para comprender la fragmentación del virreinato del Río de la Plata y el surgimiento de la banda oriental como Uruguay, tenemos que ver esa larga y muy importante, con muchas consecuencias, esas redes transimperiales, y ver cómo esa región, aunque las historiografías nacionalistas intenten separarlas, en verdad tuvieron un proceso histórico combinado, ¿no? Y aquí termino con el mapa de Montevideo hecha por los brasileños en 1818, y que sirvió de tapa para el libro de versión americana. Y bueno, así que that's all, folks. Era todo por un breve sumario del libro. Muchas gracias, Fabricio. Muy completo, más bien, el sumario del libro. Así nos enteramos de qué va, cuál es la riqueza de tu trabajo. Indudablemente todas estas relaciones que más allá de las fronteras son interesantísimas y
que van más allá de las historias nacionales, creo que juega un papel relevante de lo que nos acabas de explicar. Y entonces, sin más, le vamos a dar la palabra a nuestras comentaristas. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Giovanna Celaya, del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la Universidad de Veracruzana. Adelante, Giovanna, por favor. Hola colegas, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de leer este trabajo. Es mi primera vez con esta red, así que me emociona mucho escucharlos y la posibilidad del diálogo. Agradezco particularmente tanto a Guadalupe como a Fabricio la oportunidad de leer este trabajo en un momento en el que uno ya no lee libros completos, porque sobre todo cuando estás a final de semestre, entonces fue muy delicioso ponerme a leer tu trabajo. Voy a permitirme hacer la lectura de mis comentarios, porque me parece que así puedo tener un poquito más de coherencia y no perderme en los muchos temas que fui tocando del libro. Ayudó muchísimo, por supuesto, la presentación que acaba de hacer Fabricio, porque nos ubica pues, en general en la estructura del trabajo, y lo que yo quisiera hacer sobre todo es un poco como destacar las aportaciones historiográficas y por ahí lanzarle un par de preguntas a Fabricio que me quedaron de su trabajo, ¿no? Bueno, en el estudio de las transformaciones de las monarquías, particularmente del siglo XVIII, el debate historiográfico paulatinamente ha gravitado de estudiar centros de poder únicos y fronteras políticas fijas a esquemas analíticos más interesados en los actores políticos, económicos y sociales que demostraron una extraordinaria capacidad de movilización y transformación más allá de los ritmos políticos establecidos por las propias monarquías. Estos nuevos esquemas analíticos han requerido hacerse nuevas preguntas, trabajar de manera distinta fuentes ya conocidas o indagar otras nuevas, y repensar una narrativa en la que sea posible seguir, pero sobre todo explicar estrategias, prácticas, discursos, movilidades y fidelidades de estos actores. El reconocimiento de los mismos como sujetos con un dinamismo en respuesta a sus proyectos e intereses económicos también requiere reconocer cómo el territorio en el que se sitúan le imprime un carácter distinto a las estrategias y prácticas. No pretendo apelar al determinismo, pero sí creo que la capacidad de movilización, transformación y ritmos de determinados procesos estuvo acompañado de las características del territorio en el que se experimentaron. Por ejemplo, acá es muy bien de señalar el tema de pues, dónde se ubican los sedimentos del río y que facilitan de repente pues, cierta llegada a uno u otro puerto, ¿no? De la misma forma, por ejemplo, con el tema de los decretos del comercio libre del siglo XVIII, en algunos territorios no alteraron prácticas de comercio de larga data, mientras que en otros ofrecieron nuevas coyunturas para posicionarse en el mercado internacional. En mi lectura, la obra de Fabricio ubica, sigue, analiza y explica las complejas vicisitudes de una comunidad de comerciantes que reconocieron su condición de estar en el borde, y además me gustó muchísimo eso que se utiliza a lo largo del trabajo y que le da título, en el borde de un territorio bajo potestad y jurisdicción de la monarquía hispánica, pero en que su carácter de borde podía expandirse precisamente gracias a su comercio, a sus prácticas de comercio, porque entonces de repente la palabra frontera de repente es como muy categórica en términos jurídicos y políticos, y me gustó muchísimo esta idea de borde, ¿no? Desde su inscripción en el debate del mundo atlántico y en sus monarquías policéntricas, el texto incorpora la dinámica transimperial como una variable más en la formación de una cultura política, instituciones e identidad colonial de un grupo de comerciantes que reconocieron que su posición en uno de los muchos bordes de la monarquía hispánica podía ser negociable. Podría construir un discurso de interpretación de lo legal y lo ilegal, digamos, para no hablar de contrabando, contribuir a fortalecer ese borde, pero también era una contribución frágil, pues las fidelidades también se definían en la medida que los negocios de una comunidad de comerciantes de Montevideo, bueno, que van a ser en Montevideo, van a encontrar cabida en esta monarquía hispánica. Esta condición de ubicarse en los bordes va a favorecer prácticas de comercio que se ajustaron a un discurso político hispánico, y la utilidad que dichas prácticas van a representar a esa misma monarquía en un periodo de confrontación y disputa con ingleses y portugueses. De ahí que el análisis de esta comunidad debe leerse en clave política. Por lo menos esa fue mi lectura, sin desdeñar por ello el valor del comercio, como lo acabas muy bien como de explicar, ¿no?
En vista de la importancia de la comunidad mercantil en los procesos políticos de la región, es por lo más comprensible que la investigación se ubique en el largo siglo XVIII, en una perspectiva de historia atlántica, y por lo tanto toma distancia de una historiografía, vamos a llamarle clásica, que va a ubicar a las guerras de independencia como eventos de naturaleza política y social en respuesta a la crisis de la monarquía y no respuesta a los procesos internos. Entonces eso me parece también muy fascinante, ¿no? Empezar a leer estos problemas en términos políticos, pero no solo, digamos, en lo que está pasando del otro lado del Atlántico, sino también de este lado. La investigación de Prado explica la importancia de comprender cómo una mirada de más largo plazo en el comportamiento de comunidades mercantiles permite identificar la capacidad de adaptación, resistencia y continuidad de comerciantes que va a transitar de una comunidad inicialmente formada por intereses mercantiles a una comunidad que eventualmente va a compartir un proyecto político, que en todo momento va a favorecer sus formas de hacer negocio. Otro elemento historiográfico que destaco en el análisis es sin duda que hay una ausencia de un marco analítico, otra vez que podríamos decir clásico, en el que normalmente partíamos de esto que llamamos reformas borbónicas, que dice todo y tampoco dice mucho ya. Y esto no supone que en el libro no estén presentes, por supuesto, los proyectos de creación del Virreinato del Río de la Plata, la incorporación de intendentes, definición de puertos libres, pero son proyectos institucionales que no definen la estructura de la investigación. De hecho, no llegan ni a nombrar un capítulo. O sea, eso fue una cosa que me sorprendió cuando recibí el libro y dije, quiero ver el índice, y dije, ¿cómo? O sea, pero aquí no hay un capítulo que se llame esto, ¿no? Y eso también dice mucho de hacia dónde se mueve la estructura del libro y, digamos, hacia dónde están los protagonistas o quiénes son realmente los agentes que van viendo la investigación, ¿no? Que son comerciantes, espacios portuarios y pues los negocios que ahí se construyen. Creo que estamos frente a una investigación que historiográficamente se posiciona para explicar un territorio, una región, una ciudad, un puerto y su campiña, desde las prácticas de una comunidad de comerciantes que en una ubicación estratégica actúan primero como agentes de intermediarios de otras comunidades, por supuesto me refiero a Buenos Aires, pero eventualmente ganar y ejercer autonomía precisamente a partir de Montevideo. En esta historia de una comunidad mercantil que logra territorializar su práctica de comercio, consolidar su puerto, fortalecer sus redes internas, extender y complejizar sus redes externas y ganarse el favor de más de una monarquía, se explica a lo largo de 7 capítulos, una excelente estructura narrativa, se acompaña con el uso de mapas, y debo decir que para alguien que siempre anda buscando textos o capítulos para sus clases de licenciatura, la extensión de los capítulos y la claridad en sus objetivos permite al lector ubicar muy bien cada uno de los ejes de ese entramado de relaciones en el que participan pues estos comerciantes, ¿no? Y sus distintas etapas y fases del desarrollo de una élite. Eso también me gustó mucho de la estructura del libro, ¿no? O sea, empezar a como ubicar estos capítulos que se pueden leer en sí mismos, pero que tampoco, bueno, lo ideal siempre es que se lea completo, ¿no? Para realizar esta investigación, pues habría que reconocer pues, la riqueza de las fuentes, la complejidad de los mismos y demás, ¿no? Hay una cosa que metodológicamente quisiera señalar, que es, digamos, elegir la idea de red, ¿no? Un grupo selecto de comerciantes que se movieron en una frontera transimperial. Sin duda fue, creo yo, el recurso metodológico por lo más acertado para explicar pues, la naturaleza del comercio desde Montevideo, que parecía responder a condiciones internacionales de la guerra, de la oferta, la demanda, pero también las redes e interacciones interpersonales. Estas redes están ampliamente documentadas en los capítulos 2, 3 y 4. Y en el capítulo 6 se usa la afortunada vida, yo creo que es bastante afortunada, de Manuel Cipriano de Melo para explicar el alcance de estas redes, pero también cómo estos comerciantes van a moverse, digamos, entre fidelidades y monarquías en competencia, que también ya hay una historiografía, digamos, ampliamente reconocida en términos políticos sobre cómo estas fidelidades de los súbditos pues podían realmente negociarse, ¿no? Este capítulo me gustó muchísimo, la verdad es que la vida de Cipriano de Melo es bien divertida. Es un hombre con muy buena fortuna, con una esposa fiel, además, que aceptó la responsabilidad en un caso de contrabando. O sea, ahí sí me encantaría escuchar la otra versión, o sea, me hubiese gustado saber más de ella. Pero también que supo reconocer, creo yo, Cipriano de Melo y en general creo que también como representante de una generación, supo reconocer la importancia de establecer redes estratégicas con funcionarios de la monarquía, lo que va sin duda a permitirle reconocer los márgenes de ilegalidad en los que se podía mover y al mismo tiempo reconocer la potestad hispánica como fuente de poder.
Esto me permite plantear que si bien estamos hablando de una comunidad de comerciantes que desde Montevideo participa de una amplia y compleja red mercantil no legal, y eso lo que acaba de señalar, esta idea de que no podemos seguir pensando el contrabando como algo aislado, o sea, no se puede pensar, tiene que ser parte del comercio en general. Creo que este grupo utiliza estrategias como permisos de arribadas para simular los intercambios mercantiles, prácticas que no llegan al grado de confrontar la autoridad de la monarquía. Creo que hay un margen en el que se mueven en la medida que el modelo político de esa monarquía es una variable más en el fortalecimiento de la élite de Montevideo. Esto sin duda, creo yo, pone en evidencia en el capítulo 4, donde se ilustra la presencia de nuevas autoridades, pero también la confrontación que a nivel de competencia se ejerce con Buenos Aires. Es también evidente cómo las redes de comercio que se asientan en Montevideo buscan hacerse presente en las instituciones de la monarquía. El Cabildo y la aduana son el mejor ejemplo. Con ello reitero que necesitamos entender estas redes mercantiles que no obstante el dinamismo político y por momentos autonomías en las que parecían moverse, no significó desconocer que el modelo político institucional de la monarquía podía ofrecerle espacios y recursos para fortalecerse frente a otras comunidades. En otras palabras, buscar siempre hacerse presentes con capacidad de interlocución. Desde la perspectiva institucional, el capítulo 4 explica cómo la creación de un nuevo virreinato no solo fortalece a Buenos Aires, sino también lo hace a Montevideo. Y creo que esto ejemplifica muy bien, en mi opinión, lo que queremos decir con la categoría de policéntrico en la monarquía hispánica. No se trata solo de mirar instituciones en términos de jerarquía política. Es evidente que un virrey tenía mayor preeminencia sobre un intendente, pero que lo que resulta más interesante, por lo menos para mí, es cómo esas instituciones, virrey, intendente, cabildo, aduana, consulado, juntas de comercio, son utilizadas por los actores locales. En lo que se refiere a las dos comunidades mercantiles, es un hecho que los comerciantes de Montevideo van a transitar de un carácter de agentes intermediarios a definir sus propias estrategias gracias al manejo de capitales articulados al mercado del exterior. Pero eso tampoco quiere decir que entren en conflicto todos, o sea, hay como un campo en el que se siguen haciendo negocios, hay como otro campo en el que la gente se puede pelear, ¿no? Y eso ya lo hemos visto, al menos para historiografía mexicana, ya se ha visto para los casos de Guadalajara, Ciudad de México y Veracruz, que son consulados en competencia, entonces parecía que hay como una cosa de vamos a pelearnos aquí, pero vamos a seguir haciendo negocios por acá, ¿no? Y creo que eso pasa también entre Montevideo y Buenos Aires. Ahí me surgió una duda y lo planteo un poco como desde el análisis de juntas de comercio que yo hice para la Nueva España. Estos procesos de institucionalización del comercio de Buenos Aires con la fundación del consulado y la respuesta de una junta de comercio incide, por supuesto, en la confrontación, pero ubica el conflicto en las esferas de competencias jurisdiccionales y por lo tanto en preeminencias y control de un grupo sobre otro, pero desde la jurisdicción. No se trata ya de quién controla el comercio de esclavos o de cueros según el alcance de sus redes, disponibilidad de capital o habilidad para negociar con el comercio exterior, sino de imponer control sobre las acciones y alcances de una comunidad de Montevideo. Y ahí entonces creo yo que el conflicto está como en otra escala, pero eso es, digamos, mi pregunta, no sé cómo lo ves ahí, porque digamos, yo he visto que en el siglo XVIII se empiezan a fundar varias juntas de comercio como respuesta de comunidades más pequeñas que quieren tomar distancia de la acción de los consulados como responder, pero que están, digamos, en términos de jurisdicciones, ¿no? ¿Qué puede decirnos de la monarquía? A mí por lo menos me surge la duda, ¿no? Y de su práctica política frente a comunidades en competencia, no sé, pero que además esos conflictos tampoco es que alteran los negocios, creo yo. Un capítulo que me gustó mucho fue en su estructura es el quinto, para identificar la identidad y el territorio de la élite mercantil de Montevideo. Debo confesar que para alguien no experta en la región, ese capítulo me hubiese gustado leerlo al principio. O sea, cuando vieras, a mí me hubiese gustado leerlo al principio. Aunque entiendo muy bien la ubicación en el contexto, en la estructura del libro, pues contribuye a reforzar el argumento que los comerciantes de Montevideo transitaron de un radio de acción en torno a la ciudad y su puerto a incorporar una región interna, también en disputa, como ya sabemos, por portugueses y por la élite de Buenos Aires. Esto me lleva a un relato y los puntos de referencia que desde Montevideo se trazan para la construcción de un territorio que gravita en torno a la ciudad y su puerto
Y no significa que la élite piense cerrarse en este territorio. Por el contrario, la incorporación del mismo será clave para el proceso durante los movimientos revolucionarios, pues sin duda le permitirá incorporar a nuevos actores económicos y redes de interés internas que también van a mostrar importancia en las decisiones políticas futuras, por ejemplo, los hacendados. El capítulo 7 evalúa los costos para la élite económica de Montevideo en esas decisiones políticas. Yo al menos lo veo en ese sentido. La apuesta por la continuidad de un modelo de comercio en la monarquía lusitana, si bien aseguró su participación con el comercio exterior gracias a las condiciones que se impusieron en la corte, estas condiciones ya no eran exclusivas para el puerto de Montevideo. El monopolio parecía ya no encontrar cabida en un comercio internacional que seguía el ritmo de las nuevas condiciones políticas, de la aparición y fortalecimiento de nuevos puertos regionales, pero es posible también que estas nuevas formas de hacer negocios se hicieran presentes, ¿no?, en la región. Es posible que lo que el autor señala como una característica de las relaciones interpersonales de la élite de Montevideo ya no encontrara cabida en la era de la revolución, o ya no fuese suficiente para elegirse como un actor o como un interlocutor privilegiado. Es un planteamiento porque precisamente en este capítulo la élite mercantil de Montevideo no es ajena a las instituciones políticas de la monarquía portuguesa, pero desde el registro de barcos, origen, destino e interconexiones y mercancías, pues Montevideo y su élite pierde capacidad de competencia frente a otros puertos. De hecho, pues como bien señalabas también, pues se convierte en un puerto regional. Creo que estamos frente a una élite que se había afianzado desde los tiempos de Colonia do Sacramento, fundado un cabildo, negociado con las nuevas autoridades del virreinato, defendido su aduana y su jurisdicción, habían reinterpretado todo un discurso político y comercial, pero parecía que esa élite se agotó. Entonces yo me quedé con la duda de si es un problema en términos generacionales, porque también ya no lo sabemos. O sea, solo sé que de Melo se muere justo en plena invasión, pero de ahí ya no sabemos qué pasó con esa élite. En términos generacionales me surgió la duda de cuántas generaciones estamos hablando de estas élites, ¿no? Al menos para mí eso es un tema que siempre me obsesiona cuando pienso en estos grupos, ¿no? ¿Será que ya no se pudo renovar, que ya no hubo un cambio intergeneracional de esa élite? Lo hasta ahora señalado es, por supuesto, mi lectura de un libro que se sitúa en un debate historiográfico para repensar cómo los actores económicos van a renegociar, se ajustan o reinterpretan su papel en los territorios. En estos territorios en los que se intersectaban más de una jurisdicción política, pero también más de una comunidad de intereses. Una reflexión necesaria para hacerse nuevas preguntas acerca de los registros y tráficos mercantiles en regiones que hasta hace un par de décadas se habían considerado como marginales, pero que investigaciones como la de Fabricio nos permiten no solo reconsiderar las posiciones de estos territorios, es más que evidente que no son marginales, sino ofrecer evidencia cómo estas posiciones no marginales se construyeron al interior de la propia monarquía. Muchísimas gracias por la oportunidad de leer y conversar sobre este libro. Muchísimas gracias a ti, Giovanna. Muy interesante lo que señalas. Y ahorita le damos la palabra a Fabricio por si quiere comentar algo. Pero mientras, antes de eso, le damos también la palabra entonces a la doctora Diana Roseli Pérez Gerardo del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Diana, por favor. Hola, muy buenas tardes, noches, según sus latitudes. También quiero agradecer muchísimo a Guadalupe y por supuesto a Fabricio por la invitación y por el libro y por la convocatoria a pensar todas estas propuestas de las que ya se han hablado. Bueno, pues la verdad es que en una presentación en la que ya se trabajó la estructura, ya se presentó de qué va el libro, donde ya se hicieron estos señalamientos y algunas preguntas puntuales, bueno, que creo que a mí me facilita lo que tenía que hacer. Entonces, les propongo un ejercicio de lectura inverso, ¿no? Es decir, tanto Fabricio como Giovanna ya han hecho una presentación de cómo funciona la estructura, por ahí alguna puntualización de los capítulos, pero que en general corre muy bien con una explica, ¿no?, con mucha fluidez justamente el problema y llega a esta conclusión que es a partir de la cual yo quiero partir para intentar hacer no solo un ejercicio de lectura de la estructura a la inversa, sino haciendo algunos énfasis en algunos puntos que a mí me parecieron no solo extraordinarias contribuciones, sino también
que abren otros puntos a discutir, ¿no? Que no necesariamente se atienden acá, pero que como todo libro de investigación, pues va abriendo estas otras directrices posibles. Esta es una cita. En Montevideo y la Banda Oriental, la monarquía representó la fuerza de las redes transimperiales de comercio y política. La lealtad a España y la anexión al imperio luso-brasileño fueron intentos de mantener el control del comercio y la estabilidad institucional, intentos de posponer el impacto de las olas revolucionarias que estaban transformando el mundo atlántico. Esta es una síntesis justamente, ese es el puerto de llegada, para seguir con la metáfora, ¿verdad? Es el puerto de llegada de todo el recorrido que propone Fabricio y que me parece muy importante empezar por ahí porque es precisamente un ritmo de oleadas, ¿no? que están pegando contra los puertos de Montevideo, de Colonia, de Buenos Aires, y que como todas oleadas hay momentos coyunturales que empujan las transformaciones, momentos de mucha convulsión que se pueden leer como eso, como convulsiones que impiden o que trastocan las lógicas existentes, pero que también, y como nos los explica a lo largo del libro, abren posibilidades de reconfiguración, son oportunidades para empujar intereses concretos, para volver a negociar esas interrelaciones, no solo las personales, que esas parece que se anclan y se enraizan con mucha más facilidad en el nivel local, sino en toda esta interacción y pugna, que es importante decirlo también, los conflictos en todas las direcciones. Entonces, bueno, partiendo del punto de llegada, ¿no? Partiendo del puerto, habría que recuperar justamente esto, ¿no? Si la condición de bastión monárquico de la Banda Oriental, primero leal a la monarquía española, ¿no? Y después ya como provincia del Imperio Luso-Brasileño, pues se explica a partir de la larga historia de Montevideo, y no podemos explicar la historia de Montevideo sin estos oleajes que provocó en uno y otro sentido Colonia de Sacramento, ¿no? Y en ese sentido creo que desde su fundación, pero más particularmente estos momentos catárticos, ¿no? de reacomodo, tanto en la creación del virreinato del Río de la Plata y por otro lado la expulsión de los portugueses de Colonia de Sacramento, que ya nos los contó muy bien el propio Fabricio. Justamente no hay un capítulo que se llame Reformas Borbónicas, pero una de las cosas que a mí me gusta es que está presente a lo largo de todo el recorrido, no como ese intento otra vez, porque la intención es descentrar a la monarquía y a su política vertical, ¿no? Sino precisamente cómo las reformas borbónicas son utilizadas por los agentes para poder hacer toda esta serie de negociaciones constantes. Entonces, en medio del reformismo borbónico, al ritmo de los conflictos imperiales en Europa, tenemos la trayectoria de vidas puntuales, como la de Cipriano el Afortunado, como decía Giovanna, o también la readecuación y los vaivenes de esta élite comercial. Entonces, en este sentido, la historia de una monarquía policéntrica toma uno de estos muchos centros y nos convoca y nos focaliza desde Montevideo como un centro, como puerto atlántico, ¿no? Partiendo de este principio que nos dejó clarísimo desde el principio Fabricio, y es que concibe al Atlántico como un todo, ¿no? Entonces, Montevideo como un centro, como puerto atlántico, como una región autónoma cuya jurisdicción se fue consolidando y ampliando también al compás del reacomodo y las crisis políticas, de los intereses locales, que sin duda y en muchas ocasiones entran en contradicción. Y esto no deja de ser interesante por ahí a momentos, y sobre todo ya yo creo que en la última parte del libro, donde en esta monarquía policéntrica, Montevideo siendo uno de estos centros vinculado a tantas redes, a tantos espacios, de pronto sí se empieza a perfilar una polaridad y un antagonismo, que no es un antagonismo puro, pero sí dos polos, ¿no? Buenos Aires y Montevideo, donde esta dualidad, digamos, se va haciendo cada vez más conflictiva, más de competencia, entonces dos polos rivales en una zona de intercambios múltiples.
Y esto es interesante porque tampoco es la historia de Montevideo contra Buenos Aires, sino nada más es justamente como toda la serie de determinantes que entrecruzan van agudizando algunas de estos conflictos y que al mismo tiempo recaen en el principio rector de la investigación, que es poner el énfasis en los conflictos a veces personales, ¿no? Y un virrey que a veces es muy favorable a los intereses de Montevideo, gobernadores de Montevideo que después son virreyes, y después virreyes que tienen la guerra cantada contra las élites de Montevideo, ¿no? Entonces creo que eso es un asunto que logra muy bien el texto, que es trabajar y presentarnos con las distintas escalas, que no es sencillo en una narración, ¿no? Es decir, podemos dejar muy clara una escala local y al mismo tiempo el ir y venir en la estructura, creo que es no solo muy didáctica. Yo coincido con Giovanna, uno que anda buscando capítulos del libro para sus estudiantes con la esperanza de que lean capítulos, y porque pedirles libros enteros luego es ingenuidad de uno. En ese sentido, la autonomía que logra cada uno de los capítulos, al mismo tiempo de que pertenece a un tejido y un entramado más complejo, un recorrido que se pretende llevar de principio a fin, la autonomía de estos capítulos creo que también me parece pues una de las ventajas de lectura de este texto. Ahora, en torno a esta red de redes, ¿no? De vínculos interpersonales, locales, regionales, transatlánticas, creo que sí hay una cosa que particularmente a mí que me suelen interesar los grupos indígenas, ¿no? Es una historia cuyo centro y agente principal son las élites comerciales. Y este protagonismo, pues, se explica también con mucha minucia sobre sus particularidades, algunas diferencias respecto a otras élites más tradicionales y unos vínculos que se van sugiriendo que no terminan de delinearse, pero justamente entre esta élite comercial montevideana, con estrechísimos vínculos con sus contrapartes portuguesas, y cómo cooperan, en qué momento hay distanciamientos con otras élites más tradicionales, terratenientes, ¿no? Toda esta que se dedica a la ganadería, en fin. Se trata pues entonces de una historia de una élite que lucha por su supervivencia, que lo logra muy bien, que está haciendo fuercitas constantemente con su contraparte bonaerense, que tiene que tomar decisiones difíciles y convertirse en un bastión de la monarquía en el momento ya de las oleadas revolucionarias, y que al mismo tiempo, justamente después de haber tomado una decisión para beneficiar y tratar de mantener estas redes de comercio con extranjeros, bueno, con no hispanos, pues resulta que es el momento en el que se desmorona un poco más fácil, ¿no? Es decir, esa supremacía que estuvo siempre forcejeando con Buenos Aires, después Río la va a dejar muy clara, y justamente se va a perder todo ese, no sé si perder, pero sí a disminuir, ¿no? A mermar por lo menos de manera considerable esa predominancia que tuvo como puerto único abierto al comercio atlántico. En ese sentido, pues es la historia de una élite, pero es la historia, no solemos pensar a las élites con la supervivencia, ¿no? Pero esta es una historia de la supervivencia de esa élite, ¿no? Que se transforma, que ejercita un abanico plural y diversísimo, ¿no? De estrategias para generar precisamente eso. En ese sentido, yo creo que esta idea de la porosidad de las fronteras, que es más o menos ya un consenso en los estudios de frontera, se va cruzando como muy finamente, ¿no? Con estas historias de las fidelidades, de las lealtades, y que sobre todo trasciende estas dicotomías, ¿no? Entre los intereses de los súbditos y las élites locales y los de la corona. Otra cosa que me parece bien interesante, partiendo de la idea de que es una historia que tiene como protagonista una élite, es que dialoga con otras historias de las élites que se han hecho para Buenos Aires, ¿no? Donde en principio se subraya mucho el protagonismo de las familias, ¿no? De las familias como actores centrales, donde priva la búsqueda de riquezas, pero también una cosa muy importante con el asunto del prestigio y la construcción simbólica de las élites a partir de los linajes, ya sea lanzando sus vínculos con las familias beneméritas,
o más bien también de aquellas otras familias pioneras del comercio que se insertaron o reemplazaron poco a poco a estas familias iniciales, ¿no? Entonces, los sólidos capitales económicos cruzados, a lo mejor ahí, esto estaría buenísimo, ¿verdad? Saberlo, pero por curiosidad, es cuáles fueron las formas de construcción simbólica de esta élite, ¿no? Es decir, a través del prestigio y de formas que pues las élites del plata, pues en efecto participaban, no solo las de las élites comerciales o las de las élites comerciales frente a otras élites más tradicionales terratenientes, etc. Después de eso, yo sigo reconociendo, y eso me entusiasmó a lo largo de la lectura, es el desafío que representa descentrar el protagonismo de la política imperial y que requiere atender a estas zonas periféricas, pero al mismo tiempo unas zonas periféricas trascendiendo la idea de centro-periferia y más bien definiendo el complejo portuario del Plata como eso, ¿no? Con una complejidad de actores, relaciones, vínculos flexibles, es decir, cómo tomar una foto en movimiento, ¿no? Que no salga borrosa, y eso creo que se logra bastante bien. Entonces, y una cosa que me parece importante es que llamar periférica, y esto nos lleva a una discusión pues vigente, es que si hablamos de periferia no necesariamente queremos decir marginal y tampoco queremos decir, creo, con esta dejo de la política cepaliana, ¿no? Y de la teoría de la dependencia centro-periferia que gobernó nuestros análisis sociales durante varias décadas. O sea, no queremos decir subdesarrollada, ¿verdad? Que creo que por ahí es una de las grandes conflictos por las cargas ideológicas, conceptuales que se van acumulando en el concepto. En cambio, trascender el modelo centro-periferia, pero al mismo tiempo dar cuenta de la cohesión social del mundo indiano. Y hablando de cohesión, esto me lleva justamente a esto que ya anunciaba antes, de cómo hablar de cohesión sin dejar de lado y sin obviar la inherente desigualdad entre los grupos sociales. Es decir, hay desequilibrios, hay diferencias, hay jerarquías, hay relaciones de poder, y se puede dar cuenta del conflicto sin necesariamente delinear antagonismos irresolubles, ¿no? Ni juramentos de muerte, mucho menos. Entonces, y aquí me pasa una cosa que me gusta muchísimo y al mismo tiempo me parece una de estas dificultades, porque el texto nos lleva a tratar de trascender las localidades. Y creo que una de las dificultades más grandes es la traducción. Entonces, no solo celebro que esté traducido al español, que eso nos convoque a los diálogos entre las historiografías, no solo la argentina, las estadounidenses, la brasileña, y bueno, los que estamos de curiosos de historiografías como la mexicana, sino también pensar en la idea de edge, ¿no? Porque el título en inglés es edge, y aunque borde es una palabra, es un término muy sugerente, que no es propiamente frontera para no aludir, aunque sea de manera indirecta, a esta formalidad, edge para mí tiene una ventaja que está dificilísima de traducir, pero que me gusta, y sobre todo porque alcancé a ver en el desarrollo, y es que edge es el borde de afuera, pero es como un borde filoso, ¿no? No es un bordecito redondeado, es un borde que tiene aristas, es decir, es un borde que si no te acercas con cuidado, probablemente sales lastimado, y que al mismo tiempo, además de ser este borde afilado de una hoja muy fina, ¿no? También tiene esta implicación edge como del punto más lejano del centro, ¿no? Y eso creo que esta doble intención en términos de la, creo que por ahí hay un... Ya, ¿verdad? Gracias. Entonces creo que eso es interesante justamente pensando en márgenes, fronteras, periferias, bordes y este detallito de edge que me gusta mucho y que suena muy, no sé, interpela mucho más esa dinámica conflictiva, que no es exclusiva, pero que también está por ahí. Bueno, siguiendo esta lectura inversa,
si nosotros siguiéramos esta lectura inversa, habríamos empezado con por qué Montevideo termina haciendo estas decisiones, defendiendo la monarquía hispánica, pasándose al imperio luso brasileño, pero justamente la trayectoria vital y política de Cipriano de Melo como punto focal desde el que se iluminan las lógicas comerciales, los vínculos familiares y políticos, las tensiones y pugnas entre las élites de Buenos Aires y Montevideo, la centralidad de la familia extendida y el parentesco, los matrimonios para la incorporación de los extranjeros, el conocimiento previo y la experiencia compartida, o como por ahí hacia el final le llama Fabricio, el know-how, ¿no? Este saber cómo, que permitieron que agentes como él aprovecharan esta zona de interacción para sus propios intereses y al mismo tiempo reforzar esa cuestión política de la región y del imperio. El comercio con los extranjeros se presenta así entonces como fundamental para el crecimiento y mantenimiento de las posesiones hispanas, que esto es un poco lo que decías con mucha claridad sobre el contrabando, ¿no? No es esto que se les va de las manos, es constitutivo para que todo pueda funcionar, ¿no? Tampoco es un disimulo, ni es así, sino que es constitutivo, todo mundo sabe de los riesgos, la amenaza que constituye, pero también de los beneficios que están ahí, y hay entonces incluso una negociación consigo mismo, ¿no? De hasta dónde se tolera, hasta dónde se disimula, hasta dónde se persigue, cómo a lo mejor las acusaciones de contrabandistas son importantísimas para ciertos conflictos interpersonales, en fin. Y bueno, la idea de esta geografía imaginada si vamos otra vez en ese sentido, después de la trayectoria de Cipriano, que se convierte ¿sabes? Como un punto desde el cual se puede hacer un zoom en 360 grados hacia todo. Eso me gusta, porque entonces puedes agarrar a Cipriano y volver a ver todo lo que nos había dado hasta ese momento el libro, ¿no? Entonces, por eso es bien interesante que esté así. Y bueno, el último capítulo nomás es el único que ya no muy le toca a Cipriano, ¿no? Como ya nos los dijo Giovanni. En los procesos de territorialización y cómo se abordan desde la geografía imaginada y de estos funcionarios, viajeros de diferente origen, se destaca justamente qué se privilegia, qué intereses dirigen las formas de nombrar, cómo se va transitando, ¿no? De concebir a Montevideo subordinada a Buenos Aires, o más bien a Montevideo como cabeza de toda otra provincia, y todo esto justamente va a reforzar la idea de la zona de interacción en la que conviven. Y creo que esta es la otra contribución que la narración deja muy clara desde el principio, que es hablar de zonas de interacción como espacios en los que conviven agentes, pero que estos agentes tienen en común valores, códigos culturales, ideales o principios políticos, y en ese sentido, nos los explica muy bien desde el principio, distanciarse de la idea de Prat, ¿no? de las zonas de contacto, por una razón muy elemental, y es que para Prat está hablando de un momento donde la construcción de estas alteridades radicales se construyen como el núcleo articulador de las relaciones con el otro, pero con un otro radicalmente distinto, un otro distante, no solo geográficamente, sino también culturalmente, donde la mirada imperialista conlleva una pretensión de apropiación. Es decir, plasmar lo desconocido en términos familiares, asignando un lugar jerárquicamente determinado dentro del orden imperial. Lo que estamos viendo acá en Montevideo y con estas élites no es eso, ¿no? Los portugueses no son ese otro radical. Con los portugueses aparecen, a veces ni se hacen las distinciones, hay mecanismos para incorporarlos, no sin conflicto, pero hay esa posibilidad. En ese sentido, estas posibilidades intermedias, cambios coyunturales, disimulos calculados, estrategias ingeniosas, vuelven a justamente a cuestionar esta idea de polarización entre Buenos Aires y esto. Dos últimos puntos me parecen importantes. Una es nada más pensar que como nuestro centro en este libro es Montevideo, de pronto Buenos Aires aparece en esta polaridad, pero Buenos Aires se nos olvida, no mucho, o no se nos olvida, no necesariamente, no tendría por qué aparecer, pero a mí me gustaría mencionarlo ahora, pues que Buenos Aires está cubriendo una cantidad de frentes abiertos numerosísimos. O sea, bueno, el gobierno de Buenos Aires tiene que estar lidiando con hacer el ejercicio de su autoridad en los pueblos de misión después de la expulsión de los jesuitas. Sigue lidiando con los ataques de ciertas tolderías a los fuertes y a la línea de fuertes pampeanos. Está también articulada en el comercio y en todo a la defensa de toda la frontera sur de la monarquía,
¿no? Articulada hasta Córdoba, Tucumán, Mendoza, Chile. Es decir, Buenos Aires, para Buenos Aires, Montevideo es uno de un montón de frentes, ¿no? Sí, pero en este sentido está muy, digo, finalmente nuestro foco es Montevideo, pero si nosotros hacemos un zoom out, digamos así como la trayectoria de Cipriano nos permite ver todo el recorrido, en un zoom out habría que ver esa posición que juega Montevideo respecto a toda la geopolítica en la que está jugando Buenos Aires, ¿no? Y creo que eso es importante nada más como poner en contexto por qué, en efecto, ahora tenemos como el foco más centrado en Montevideo. Esa es la penúltima cosa. Y finalmente una intención que ya no quiero detenerme en la historia de Colonia, que ya nos las presentó con mucha, con conocimiento pleno, ¿verdad, Fabricio? Yo no me quisiera meter ahí, sino más bien recuperar la clave política que también hacía énfasis Giovanna, ¿no? Es decir, pensar a estos sujetos, sí, como élites comerciales incorporados en un amplísimo contexto atlántico, pero sobre todo hay un último sujeto, yo digo que dos no aparecen del todo, ¿no? Los agentes indígenas, y pues de nuevo, no son los protagonistas, se mencionan, aparecen tangencialmente, pero el otro sujeto que aparece al final y que también me parece muy importante es el paisano, ¿no? Ese sujeto que va a ser el interlocutor del proyecto artiguista, aquellos buenos orientales, que me pareció extraordinaria esta construcción justamente de la población de la banda oriental a la que se le está interpelando y sobre la que se está poniendo en discusión las proclamas y sobre todo alrededor de la cual se constituye esa amenaza que lleva a las élites comerciales, que sí son nuestro protagonista, a tomar una decisión de apostarle a las corporaciones, ¿no? A la corporación como una de las unidades básicas del concierto político, y sobre todo esta idea de la soberanía y la representación política, ¿no? Esta discusión última que es en donde las élites comerciales van a tener que tomar partido, van a tener que participar y articular su actividad en función de un debate que está a la puerta y que justamente estas primeras oleadas revolucionarias que mencioné, ¿no? Son las que van a detonar otro gran problema para estas élites comerciales que por lo menos ya nos habían mostrado que saben sobrevivir y bueno, ahora les toca justamente lidiar con, con las novedades en el ámbito de lo político. Yo lo dejo acá, agradezco profundamente todas las sugerencias, todo lo que convoca a pensar y sobre todo el gozo de haber podido leer este texto. Muchísimas gracias, Fabricio, y muchísimas gracias, Guadalupe, por la invitación. Muchas gracias a ti, Diana. Qué interesantes tus intervenciones, sobre todo también que nos haces más preguntas como que a veces no nos habíamos planteado, ¿no? Muchos de nosotros, aunque solo estamos viendo el libro de fuera. Pues muchas gracias a ambos. No sé, Fabricio, si quieras cerrar con algún comentario a tus comentaristas. Absolutamente, sí. En primer lugar, muchísimas gracias. Y debo decir también que es esa dinámica de establecer ese contacto con la gente que viene de una mirada desde México hacia el sur. Es fantástico por cuenta que sus comentarios obviamente no tocan en puntos que yo pensé acerca, que la historiografía habla, pero con una énfasis diferenciada y especialmente como una perspectiva del imperio y de los puertos, de esas dinámicas que están situadas desde otra región, pero también con influencia de preguntas de una historiografía distinta. Y para mí, yo me sentí aquí como estimulado, es verdad, no había pensado por esa mirada, y eso me encantó. Así que solo quiero como contestar brevemente, comentar sobre algunos puntos, ¿no? que plantean. Giovanna, muchísimas gracias.
Yo no había me dado por cuenta que no hablaba de las reformas borbónicas de una manera aislada, no, que no subrayaba, pero que para mí estaba por ahí, ¿no? Estaban todos, una parte de ella siempre estaba hablando, y eso es verdad, es muy interesante. Y como decías, la cuestión del proceso de la creación del consulado y de la contestación, de la creación de juntas y cómo ellas como se pelean, pero están intrínsecamente conectadas, ¿no? Eso es una realidad para Montevideo, sin duda, y me parece que ellos comprenden muy bien el juego político que se abre. Y se pelean como muy claramente en cuanto a Buenos Aires, la cuestión de que Buenos Aires, en cuanto a Buenos Aires no envía o no hace las inversiones en el puerto, hay una, ¿cómo así decir?, huelga de información de buques. Es curioso porque eso me encontré después, ¿no? Yo había leído que decían que lo estaban enviando informaciones comerciales de los buques que llegaban, no para Buenos Aires, no para el consulado, o sea, creando un problema informacional para la élite porteña. Pero, y se queda en el primer periódico del Río de la Plata, el Telégrafo Mercantil. Ves que durante todo el año de 1801 publican por más de 6 meses solo con llegadas de buques de los puertos del sistema del Paraná, de los puertos interiores, ¿no? Que vienen los Paranás del Paraguay, ningún buque transatlántico. Y ahí en diciembre dice, ahora sí tenemos las informaciones. Y ahí publican todas las llegadas de buques de Hamburgo, Portugal, Brasil, todos lados, en un episodio, en un número, ¿no? Lo que permite ver que ellos que tenían bien claras las opciones y la cuestión de la asimetría del poder. Si uno tenía el capital y el poder político, ellos eran el centro del portuario, y así se convertía, tenía el poder de la información atlántica, por ejemplo. Y me parece interesantísimo también en ese sentido que comprendían también su posición dentro de la monarquía, no solo regionalmente, por cuenta que van a ofrecer como donativos. Si Buenos Aires pagó un donativo de 100.000 pesos por su consulado, los montevideanos empiezan a ofrecer un donativo de 100.000 pesos, que al fin van a recibir por cuenta de las invasiones inglesas la monarquía y le van a dar un consulado, pero en 1810, justo al fin, ¿no? Entonces, me parece que sí, es un punto que tocaste muy importante que necesita subrayarse, sin duda. Diana, excelente, muchísimo. Me gustó mucho la metodología de una mirada reversa, ¿no? Y me encantó por las otras, por lo que se permite ver mirando desde al revés, ¿no? Y te digo, sí, que es verdad. Yo tuve la cuestión de la ausencia de los indígenas. Sí, eso es una cosa que en cuanto yo estaba escribiendo el libro, me pregunté muchas veces, pero yo creo que para mirar hacia los indígenas en ese periodo final del virreinato, me parece que para el periodo anterior con la colonia, en cuanto aún teníamos las disputas con las misiones, los indígenas aparecen con un poco más de protagonismo en esa historia y y ellos están más cerca de los bordes del Atlántico, ¿no? Como fornecedores de cueros. Yo creo que en la historia de la colonia del Sacramento los portugueses no hubieran podido quedarse ahí sin el auxilio y cooperación de los minuanes, que en diversos momentos eran los que producían el cuero, eran los que introducían el ganado y el bastimiento de la plaza de Colonia en cuanto estaban bajo sitio, ¿no? Pero yo creo que yo fui como siendo atraído
por el océano, me quedé cada vez más yéndome para el puerto y dejé un poco de mirar hacia adentro. Por cuenta que, y ahí quiero decir también que quizá los trabajos de Tiago Luis Gil, que trata de las redes de comercio y contrabando terrestres, especialmente con las mulas, el comercio de mulas y el comercio de ganados para hacer corambre en el interior. Quizá yo me utilicé un poco del trabajo, mandé para él, ¿no? Como tercericé esa parte, y de verdad se siente falta, es quizá una debilidad, pero también es quizá un poco de otra historia, un otro capítulo que tenga que se escribir desde el puerto para adentro, ¿no? Las formas de construcción simbólica de las élites. Un punto fantástico que en mi primer trabajo sobre la colonia del Sacramento, yo hablé mucho de eso, por la importancia que tenían. Cada familia quería hacer una capilla, ¿no? Que ya no es así en Montevideo, pero en Montevideo hay otras cosas. Y ahí, por ejemplo, Cipriano de Melo no apenas está en la fundación del Hospital de la Caridad, ¿no? De participación en las instituciones cívicas. Y otro que es la fundación de un teatro, ¿no? Creación de un teatro, de traer los actores, y eso no está, pero digo, traían actores de Buenos Aires aún más profundamente. Cipriano de Melo compra esclavizados actores que pertenecían al Teatro de Buenos Aires. Tiene un fuego en Buenos Aires, en el Teatro de Buenos Aires. Cipriano compra los esclavizados actores y esclavizados que hacían también los escenarios. Y ahí te digo que aquí estoy como apropiándome de las informaciones que nos trae Alex Borucki, que además de lo que ha estudiado para el tráfico de esclavizados, tiene un artículo sobre esa cuestión del teatro, ¿no? Pero la preocupación de esa generación de comerciantes de montevideanos con la creación de los símbolos del poder, de los símbolos que permiten a la élite desplegarse de los plebeyos, ¿no? Y en ese proceso es curioso que Dámaso Larrañaga, el cura que se va a Brasil, y todos esos Nicolás de Herrera, todos esos tipos que estaban involucrados en la revolución y la administración portuguesa, son también los que fundaron la Biblioteca Nacional, ¿no? Se van a utilizar para crear la Biblioteca Nacional. Entonces hay una preocupación de institucionalización. Y ahí vuelvo quizá a la cuestión generacional que habló también Giovanna, que es, sí hay un cambio generacional, y me parece que es como esa generación que va a llevar a cabo la revolución, ¿no? Que esos tipos como Francisco Maciel, Cipriano de Melo, todos los que estuvieron en las guerras del virreinato, de la guerra guaranítica, creación, ellos se están yéndose en el periodo revolucionario. Y ahí tenemos los hijos, ¿no? Y esa segunda generación, educacionalmente, se crió muy cerca de la gente, de las élites de Buenos Aires, y están un poco entremeadas. Y yo por eso me parece que ahí hay se despega del proyecto político y de las posibilidades de las prácticas económicas que heredaron del periodo colonial. Por eso que me parece que sí hay un agotamiento de los modelos, de las estrategias y mismo de algunos circuitos comerciales. Tampoco, quizá por esa cuestión de la generación, que tampoco percibieron, ¿no? Cómo sería sencillo a Buenos Aires establecerse como una potencia atlántica por sí sola, que es lo que últimamente se creó.
cuando se hace el Tratado Secreto del Pilar, que los portugueses ganan la permisión de Buenos Aires para invadir la banda oriental, con esa élite haciendo la negociación, Portugal se compromete a no bloquear el puerto de Buenos Aires, ¿no? Y ahí, ¿qué pasa? Vamos a ver que los buques pasan por Montevideo de nuevo, los americanos, mismos los portugueses, pero ahí ya pasan por Montevideo de salida, ¿no? O llegan a Montevideo y se van a Buenos Aires. O sea, como la experiencia de la colonia no tenía más, ¿no? Esas rutas y estrategias, me parece que ya estaban perdiendo espacio en los nuevos arranjes del Atlántico. Pero sí, los últimos se van a morir. Pero vamos en ese periodo, 1725 a 26, vamos a cambiar. Vamos a tener ahí un Manuel Rivera, un Lavalleja, toda una nueva generación que no vemos ahí tanto en ese periodo anterior. Pero no quiere decir que no van a construir sus nuevas redes, ¿no? Y que van a reconectar con Brasil de una forma distinta. Una por el puerto de nuevo, y vamos a tener un tipo que estaba siempre muy cerca de Lucas Oves, el senador de la provincia cisplatina en Brasil. Cuando él se muere en Niterói, Río de Janeiro, cerquita de él está un tipo llamado, en su cama, en su cama de muerte, ¿no? Está un tipo llamado Andrés Lamas. Y ese tipo va a ser fundamental en los próximos 60 años de la historia del Estado uruguayo, que va a ser la conexión con Brasil, va a ser el plenipotenciario en Brasil, ¿no? Sobre Andrés Lamas y ese periodo, yo tuve el placer de empezar mi carrera de investigador bajo la profesora Susana Blaio de Sousa, que está aquí. Susana, hola. Pero ahí vemos que hay sí una diferencia generacional y en ese periodo donde se renegocia, se rearticulan muchas cosas. Bueno, y por el adelantado de la hora, les quiero decir de nuevo, sinceramente, desde mi corazón atlántico, muchísimas gracias, ¿no? Fue bárbaro, una experiencia fantástica desde mi punto de vista, a escuchar esos insights tan interesantes y otras miradas sobre mi trabajo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fabricio, y a las comentaristas. Creo que esto, más que una presentación, terminó siendo un seminario donde el autor habla y recibe comentarios y contesta los comentarios, y todo entre amigos, que creo que fue de lo más enriquecedor, ¿no? Pues muchas gracias a todos. Pues qué bueno que nos pudimos encontrar, y pues no queda más que despedirnos hasta la siguiente, y muchas gracias por habernos acompañado.